Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast de conversaciones donde rompemos tabúes y hablamos temas que el resto no se atreve a hablar. Esto es Residentes. Bienvenido nuevamente al estreno de esta nueva temporada aquí en Residentes en Radio UNAP. Como siempre estoy acompañada de mi excelente equipo. Tengo a mi lado a Esteban Baeza y a Sebastián Zapata. Hola. Y como siempre la que les habla, Leslie Peñalillo. Chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bien. Hace un poco de frío, pero... Sí, está raro el clima. Claro. En la mañana frío, en la tarde ¿Están más emocionados cálido. con esta nueva temporada? Obviamente. Sí, se viene bueno. Claro, preparamos lo temas mejor más o menos de lo mejor para nuestro público. Temas controversiales. Exacto. Pero necesarios. Sí. Bueno, como les dije al principio, en esta temporada colocaremos sobre la mesa algunos temas tabúes que respecto a la sexualidad. Ya hablamos anteriormente sobre la prostitución y en esta ocasión hablaremos sobre la pornografía. ¿Desde cuándo existe el porno? ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo es actualmente esta industria? Pero antes de comenzar, quiero recordarles que estamos siendo transmitidos vía streaming por nuestro Instagram, podcast_residentes. Ahí nos pueden preguntar lo que sea, también pueden hacerles preguntas a nuestra invitada, que no la mencionaré aún para dar como un toque de suspenso a lo que no están... ¿Quién será? ¿Quién será? Aunque los que están aquí ya en vivo pueden observarla, pero de todas formas quiero mantener este suspenso. De todas formas, colocaremos el video en Instagram para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Recuerdo, podcast_residentes. Bueno, cuando hablamos de pornografía nos referimos a aquellos materiales, imágenes o reproducciones que presentan actos sexuales con el fin de provocar excitación sexual al receptor. Sebastián, ¿desde cuándo existe el porno? ¿Cómo? Porque ya, la imagen que tenemos actualmente no es... Se puede creer que la pornografía es reciente, por lo que uno conoce ahora. Pocos saben de su historia. Exacto. Así es, muy pocos. De hecho, si pregunto en un grupo de personas, creo que pocos saben esto. Es que la pornografía comenzó desde hace años, por no decirlo desde el Paleolítico. Pero en ese tiempo no se reconocía como pornografía como tal, sino que se basaba en erotismo. En estas representaciones que estaban en las vasijas, en las mismas representaciones que estaban dentro de las cuevas que se han encontrado. Con tal de decirles que uno de los escritos más antiguos es un jarrón antiguo, no recuerdo la civilización en este momento, de hace 35.000 años, que representa un acto sexual, erotismo que se puede llamar en ese tiempo. ¿Eso dónde fue, disculpa? En Roma. ¿En Roma? Ah, ya. Sí, por esos sectores. Ah, ya. Sí. También hoy en la actualidad el concepto de pornografía se adquirió en la época dorada de la pornografía entre 1960 y 1980, en la que ya comenzó a llamarse como tal pornografía. Aquí ya comenzó la distribución de este tipo de material. Con decirlo que antes de eso, me salté un punto, perdón, en 1896 se produjo el primer material pornográfico para nosotros, pero en ese tiempo era erotismo. Con la película llamada Le Courge de la Marie, de 1896, dirigida por Lier y producida por Eugene Pirot, donde se ve a Louisa Will, una actriz de cabaret, haciendo un striptease y teniendo relaciones sexuales con un hombre. Obviamente esto en ese tiempo no era considerado porno. El término porno, como ya lo dije anteriormente, es un término relativamente nuevo que se adquirió ya con la comercialización de la industria de la pornografía. Claro, porque en el tiempo que tú dices ya una chica desnudándose o haciendo un strip dance ya era considerado pornografía. Así es. Así es. En el erotismo también cabe señalar que la distribución de las películas y los DVD comenzó en 1995. Con el VHS, ¿no? Con el VHS, el DVD. Y así comenzó ya a formar ya de mejor manera el término pornografía. Ya se comenzó a utilizar de manera masiva la pornografía. La distribución de películas también empezó aproximadamente el año 2008 de manera ya categórica, de forma... Esto es porno, distribuyámoslo. Ah, bien. Bueno, ya vimos un poco de la historia, sabemos cómo partió, que partió más que nada por el arte, como decía Sebastián, con lo... Erotismo. Exacto. Pero el concepto que es, como yo decía actualmente, el concepto que existe hoy en pornografía es muy diferente a lo que era antes. Esteban, ¿cómo has visto la evolución desde del porno de los primeros comienzos del cine hasta lo que ya es hoy? Bueno, mira, ha tenido una enorme evolución, sobre todo
con el Internet, ya que ahí se produjo el verdadero boom de esto. Ahí apareció el Internet, bueno, porque es de más fácil acceso y mejor costo también para la persona que lo está consumiendo. Y bueno, gracias a las nuevas tecnologías, la industria del porno creció hasta dimensiones, bueno, impresionantes. De hecho, llegan a calcularse entre los 30 millones y los 13.000 millones de dólares anuales alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica, que es donde más se consume este material. Bueno, al comienzo, en 2001, cuando llegó todo este boom del Internet, había alrededor de 70.000 páginas porno. Hoy en día hay más de 26 millones. Wow. O sea, esto ha crecido de una manera pero exponencial. Bueno, no cabe duda que el Internet potenció en un 1000% a la pornografía. Y algunos datos explican que el 12% de los sitios web de Internet son pornográficos. En cada segundo hay 28.528 usuarios conectados a Internet viendo porno. El 25% de todas las búsquedas que se realizan en Google están relacionadas con la pornografía y el 35% de todas las descargas de Internet también son pornográficas. O sea, los números dicen que hablan sobre este crecimiento que ha traído muchas ganancias a la empresa. Pero igual hay que mencionar que a lo que tú te refieres es el porno normalmente conocido, el mainstream, que es como hombre en dominación hacia la mujer. Así es. Prácticamente sí. No está dentro de lo... no hay otra gama dentro del porno en las cifras que tú estás mencionando, que eso igual es fuerte y cabe acordarlo. Sí, exactamente. Y no, bueno, las redes sociales es la que reúne a más de 25 millones de usuarios, siendo, bueno, el domingo el día que más porno se consume. Yo creo que, bueno, día libre, día de descanso. Bueno, y cada segundo se encuentran 28.258 viendo pornografía online y un tercio de esas personas son mujeres. Wow. Lo que genera más de $3.000 por segundo en ganancias. Bueno, quiero recordar que estamos conversando sobre pornografía aquí en Residentes en Radio UNAP. Y para hablar mejor de esto desde primera fuente tenemos con nosotros a la actriz y pornógrafa Besania Veromena. Hola Besania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, Besania. Si bien tú estás en un área que surge del movimiento artístico que deja de lado lo mainstream que conversamos anteriormente con Esteban y apuesta por una pornografía más sensorial que va más allá de los estándares que existen actualmente en la industria del porno. Ante todo esto me gustaría que, bueno, esto es el post-porno, me gustaría que tú definieras qué es el post-porno para aquellas personas que nos están escuchando o viendo también en este caso que no saben qué es. Me gustaría que a grandes rasgos nos difirieran en tus palabras qué es. Bueno, a mí me gusta mucho el lenguaje y las palabras, entonces voy a partir como hablando un poco sobre la palabra pornografía, que viene del griego la palabra porné, que significa prostituta, y grafía, que significa escribir. Entonces la pornografía está definida desde la palabra misma como lo que se escribe sobre las prostitutas. Y a mí me parece muy interesante porque esa definición responde siempre como a un relato que se hace. Y el relato no está hecho desde las voces de las prostitutas, sino que están hechos obviamente desde tercero, desde una voz externa. Y esto, en la palabra pornografía se empezó a usar no para definir las prácticas artísticas, sino en un comienzo, ahora sí, pero al principio era para hablar del problema de la prostitución desde lo judicial o desde lo médico o desde lo moral o desde la religiosidad. Es decir, por ejemplo, aquí en Chile incluso hay un documento que se llama El Pornógrafo, que se trata sobre un texto que estudia las enfermedades de transmisión sexual y su cura y en el fondo cómo se trata el tema de la prostitución desde la sanidad. Y a eso se le llama pornógrafo. Y bueno, como en su evolución, ahora creo que lo que tiene en común la pornografía con esa acepción más antigua es que ese discurso que se ha hecho sobre la sexualidad está hecho desde un ente externo, es decir, es un relato, es una ficción. Para mí eso es la pornografía, una ficción
sobre las prácticas sexuales o sobre cómo concebimos la sexualidad. Y como vivimos y hemos vivido hasta el momento en el patriarcado, es decir, por un mundo dominado por los hombres y donde la mujer siempre es un objeto respecto al hombre sujeto, es lógico que la pornografía en sí, como material de distribución de reproducciones de la sexualidad, haya sido desde una perspectiva muy machista y en definitiva patriarcal y en el fondo siempre como con la mujer respondiendo a este lugar de objeto. Entonces, para mí el post-porno, bueno, tiene muchas definiciones, pero algunos lo consideran, por ejemplo, que el porno feminista es post-porno, aunque yo creo que no es lo mismo necesariamente, aunque están relacionados. Pero para mí lo esencial es que ahora han cambiado un poco las voces que están hablando sobre el tema del sexo. Ya no son, o no tienen por qué ser los hombres, no tienen por qué ser la industria, no tiene por qué ser la sociedad o el patriarcado mismo, sino que ¿de dónde vienen esas voces ahora? Desde las mismas personas que estamos produciendo esas ficciones. Es decir, desde los actores, desde las actrices, desde las personas que están produciendo y trabajando para la producción de ese material erótico o sexual. Incluso eso te iba a preguntar, que si has visto con el movimiento feminista, que fue el año pasado una disminución de ese concepto de desvalorización de la actriz, porque ya como tú lo mencionabas, puede que el acto en sí sea real, pero no deja de ser una película, un film. Claro. Sí, yo creo que todavía hay mucha confusión porque se tiende a pensar, porque sabemos que desde el dispositivo médico, desde el dispositivo judicial se toma, por ejemplo, que el discurso es una verdad. Pero eso es para mí una lectura muy naif de eso. Pensar, por ejemplo, que una fotografía es un elemento real cuando no sabemos, porque es solo una representación, es algo que está mediado, incluso un discurso, algo que nosotros decimos acá o incluso de los mismos periodistas, de los escritores, todo lo que nosotros reproducimos como relato es una ficción, aunque estemos contando, aunque estemos basándonos en un hecho real. Entonces, claro, el hecho real es la performance de las personas que están teniendo sexo, pero aún así hay un punto de vista, hay una visión, hay decisiones estéticas o ideológicas. Más que nada una actuación. O sea, claro, lo mismo. Sí, claro, para mí no hay mucha diferencia. Bueno, a pesar de que tú estás un poco fuera del mundo mainstream que comentábamos anteriormente, también te iba a preguntar sobre la industria en sí. O sea, tú también participas de la Fundación Margen, sí, que intenta regularizar el trabajo de la trabajadora sexual, valga la redundancia. ¿Has visto algún avance en eso? Actualmente es muy poco lo que podemos hacer en relación a la pornografía acá, porque todavía estamos en una etapa en donde ni siquiera las trabajadoras sexuales son reconocidas como trabajadoras, entonces es necesario pasar esa etapa para luego ya instalar que todas las personas que trabajen con su capital erótico y en la producción de material pornográfico o erotización en cualquier contexto es un trabajo, y eso es lo principal. Y ahora en Chile actualmente sí han existido industrias incipientes, pero que han fracasado o que de lleno son controlados obviamente por empresarios, entonces no hay avance en eso. Bueno, en cortito quiero preguntar lo que aquí nos dicen. ¿Puede ser que la pornografía sea vista como una educación sexual? Porque nosotros actualmente en Chile no tenemos educación sexual, entonces lo más cercano, entre comillas, a ello puede ser la pornografía, que está ahí más fácil de encontrar. Yo creo que la pornografía ya es educación sexual, porque ya los jóvenes, incluso yo misma, me inicié sexualmente con y acompañada de la pornografía. Pero el problema está en que claramente esa pornografía que yo estaba viendo no tenía ninguna postura crítica yo, porque era niña claramente, y tampoco había un adulto que me explicara, ni tampoco yo podía acceder a material pornográfico que fuera más, de alguna manera hecho, no me gusta la palabra ética, pero en donde en el fondo se transmitan, qué sé yo, valores que ahora podríamos
reconocer como importantes, por ejemplo, como la autoaceptación del cuerpo, o la diversidad sexual, o la diversidad de cuerpos, por ejemplo, también. Es uno de los problemas que ha surgido porque se le considera tabú. Y Claro. hablar de sexo no es tabú, lo que se puede considerar complicado en sí es generar instancias para hablar sobre eso, pero hablar de sexo no es tabú. De hecho, debería hacerse regularmente para que haya más educación sexual, como Y salud mencionaba. sexual Y salud. también. Claro, en el fondo eso es lo que estaría faltando, como sabemos que los jóvenes y los niños ven pornografía, eso es un hecho y no lo podemos controlar porque ellos Exacto. tienen acceso libre a internet. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos prohibirlo, aunque yo creo que nunca va a funcionar No, eso, sí. pero yo creo que lo más sano es utilizar estos dispositivos y hacerlos conscientemente y de manera crítica. Bueno, sin duda este es un tema que da para mucho, nos quedan muchas Sí. dudas, pero probablemente en el futuro podamos contestarla. Ya saben que cualquier duda que tengan ustedes pueden escribirnos a podcast-residente en Instagram. Besania, muchas gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros y compartir con Muchas nosotros. gracias por tu Muchas gracias. apoyo. Y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Esto Adiós. recién comienza. Esto recién comienza. Vale, vale. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.